¿Por qué todos los libros en Wattpad son o eran sobre Harry Styles? Vamos a partir hablando de lo que fue toda una era en Wattpad, porque entre 2012 y 2015 One Direction fue toda una cosa, y es de ahí de donde todos conocemos a Harry Styles, o eso quiero pensar. Kim, you don't like One Direction? What? I haven't. Oh, you don't know who they are? No. Well, Jesus, oh my God, you don't know who One Direction is? Wow. Entre 2012 y 2015, Wattpad era el paraíso de las adolescentes creativas y One Direction su religión. El resultado, miles de fanfics con los miembros de la banda como protagonistas. Pero Harry era el favorito indiscutido. Y es que para entender por qué Harry se convirtió en un arqueotipo literario, primero hay que entender lo que fue One Direction. Y no me refiero solo a una boy band, me refiero a un evento cultural. One Direction no fue solo música pop para adolescentes, fue una experiencia generacional. Un fandom gigantesco, creativo, emocional y altamente productivo, que transformó Internet, redefinió el fanatismo y de paso saturó Wattpad de fanfics. Estamos hablando de una banda que salió de X Factor en 2010, que no ganó el concurso pero que rompió todos los récords de popularidad juvenil en menos de 2 años. Llenaban estadios, vendían perfumes, libros, muñecos, ropa, revistas, lo que se te ocurriera. Sus fans, en su mayoría adolescentes, no solo compraban, escribían, creaban, dibujaban, editaban y teorizaban. Y entre todas esas creaciones surgió algo que ninguna disquera esperaba: un universo literario paralelo, hecho de fanfics donde los integrantes de One Direction dejaban de ser humanos para convertirse en personajes de novela romántica, erótica, dramática y hasta de ciencia ficción. Y Harry tenía los rizos, la voz, la sonrisa tímida y una vibra misteriosa, que muchos interpretaron como este hombre claramente tiene un pasado oscuro. Y si no lo tenía, no importaba, Wattpad se lo inventaba. Wattpad estaba saturado de fanfiction de One Direction. Y es que alguna vez llegaron a leer, no sé, Vendida a One Direction o One Direction me secuestra. Creo que son las historias más clásicas de Wattpad, y es que en esa época yo ni siquiera era fan del grupo, pero llegué a leer esas cosas cuando tenía 13 años porque estaban por todos lados. What are you dreaming about? El caso más famoso de fanfiction con Harry Styles como protagonista es After, de Anna Todd, un fanfic que partió siendo sobre Harry y terminó convertido en un fenómeno editorial y cinematográfico. Aquí Harry se transforma en Hardin Scott, lo que se traduce en tatuajes, traumas, celos extremos, problemas de ira, un largo etcétera de banderas rojas. El bad boy definitivo que solo la protagonista podía salvar. De hecho, me parece curioso cómo hay gente que no sabe que esto partió como un fanfic de One Direction, al cual más tarde le cambiaron los nombres. Aunque claro, esa versión ya se encuentra eliminada de internet y Harry no había dicho nada sobre la saga hasta el pasado 2022, durante una entrevista cuando le preguntaron sobre esto. This is such a crazy story. Just tell me if I got this right. So when I was watching that movie, I was watching a girl's fantasy of Harry Styles, right? I'm not entirely educated on the origin of the script or anything, so I don't. Have you heard know. this story? I've heard of it, yeah, but I don't know in terms of like, yeah, I'm not really sure. Hola. Hola. ¿Este es tu tráiler? Otro caso famoso es el de La idea de ti, libro publicado en 2017 escrito por Roddy Lee, quien confesó en una entrevista para Vogue haberse inspirado en Harry para su personaje tras ver videos de One Direction. Sin embargo, asegura que no es un fanfic. Era encantador, elegante y tenía una presencia magnética. Me puse a escribir y salió Ines. En 2024, La idea de ti fue adaptada en el cine con Anne Hathaway como protagonista. La película se viralizó en TikTok no solo por su carga erótica y emocional, sino porque todo el mundo coincidió en que Agnes era Harry. Pero a diferencia de After, aquí el personaje no es peligroso ni manipulador, sino que es vulnerable y carismático. El arquetipo que más destacaba era el del cantante o chico misterioso, británico, con un pasado turbulento, problemas emocionales y una actitud tipo te empujo porque te amo. Un chico malo, oscuro y al que había que arreglar. Estos libros crearon un nuevo tropo, el Harry Styles Wattpad Edition, versión oscura del original. Sin embargo, en el amplio y profundo agujero de Wattpad hay muchas versiones de Harry. Otra que destacaba mucho era Harry siendo el chico tímido, el vecino callado, el que trabajaba en una cafetería o el compañero
compañero de clases nerds escribía poesía en secreto. Un soft boy en todas sus palabras. Y es que hay miles de escritos en Wattpad con diferentes arqueotipos de Harry, pero yo diría que estos dos son los principales y van variando un poco según la historia. Pero la cosa es que si vamos a hablar de Harry Styles convertido en el personaje, también tenemos que hablar de sus eras, porque Harry cambió mucho a lo largo del tiempo y cada una de sus etapas generó su propio arqueotipo de fanfic. Un ejemplo de ello es Harry Fratboy. En sus primeros años, cuando estaba en One Direction y era básicamente el favorito de todas, nació el arquetipo de Harry Fratboy. Era coqueto, popular, con energía de chico de fraternidad universitaria. En los fanfics solía ser el capitán del equipo, el chico popular, el roommate sexy. Era medio idiota pero encantador. Tenemos también al Harry oscuro, posible mafioso. También tenemos versiones más suaves de Harry, o más fluidas y ligeras con su estética de los últimos años. Sin embargo, ahí ya no sabría hablarles de fanfics porque actualmente no los leo. Y por supuesto no podemos hablar de fanfics sobre Harry sin mencionar el elefante en la habitación, Larry. Sin embargo, y por obvias razones, estos fics no estuvieron exentos de polémica. Louis Tomlinson llegó a decir públicamente que le molestaban, especialmente cuando los fans insistían en esta relación. Pero yo ahí no me voy a meter, yo solo estoy contando lo que pasaba en Wattpad. Y pues eso también era todo un género en Wattpad, no se puede hacer la vista gorda. Lo curioso es que el Harry real no tiene nada que ver con el personaje que escribían en Wattpad, o al menos el personaje que lucía más de él en esta red, mientras en los libros era agresivo, inestable y emocionalmente disfuncional. El verdadero Harry es distinto. Obviamente no puedo dar una descripción exacta de su personalidad. No soy su mejor amiga ni de los cumpleaños de sus hijos, pero se ve como un hombre que le canta a su mamá, viste perlas, le da gracias a sus fans, habla suavecito. Se ve muy distinto a lo que se retrata típicamente en sus fanfics. La versión Wattpad más reconocida de Harry es como si alguien hubiera visto una foto del serio y dijera: sí, este tipo mata gente. La idealización del hombre dañado se comió por completo la personalidad real de Harry. Se convirtió en una pantalla donde los fans proyectaban el drama que querían vivir, sin importar si él tenía algo que ver, pero en sí es algo por lo que pasa la mayoría de los famosos. Y no solo hablando de fanfics, los fans suelen crear una imagen idealizada de sus ídolos o crear relaciones parasociales, que de algún modo deshumanizan a la celebridad, aunque creo que esto se puede ver mejor evidenciado en el K-pop, pero eso es tema para otro día. Pero sí, yo también llegué a leer esos fanfics, no era Directioner, pero aún así, terminé leyendo cosas como vendida One Direction, porque estaban en todos lados. Y eso es lo más interesante. No tenías que ser fan para formar parte del fenómeno. Y antes de terminar, un bonus. Si se han preguntado por mucho tiempo de dónde viene este meme, he aquí la historia. Se las dejo. Vayan a leerla. Y sí, ¿tú también escribiste alguna vez un fanfic de Harry o te enamoraste de alguno? Cuéntame en los comentarios cuál era tu fanfic favorito de Harry. Y si quieres más historias sobre iconos literarios no oficiales, ya sabes, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Espero que lo hayas disfrutado. ¡Adiós!